Hola, Naren, ¿qué tal? Bienvenido a esta charla que vamos a hacer sobre historia y filosofía del yoga. ¿Qué Hola tal? ¿Cómo Lucía, estás? hola, muy bien, gracias por la invitación. Nada, pues muchas gracias a ti por darnos este ratito. Estoy muy contenta de tenerte por aquí porque, bueno, yo llevo unos mesecitos haciendo algunos cursos contigo de historia, de filosofía, sobre dioses, de la mitología hindú y bueno, Mm, estoy aprendiendo mucho y siempre somos eternos aprendices, ¿no? Y estudiantes dentro del mundo del yoga. Cuando empiezas es como que cada día se abren puertas diferentes y cada una de ellas como más interesante, más profunda y sobre todo la parte más bonita que también vamos a hablar hoy aquí es que todo eso es aplicable, ¿no? A nuestra mm, vida y bueno, me apetecía mucho contar contigo para que nos explicases porque un poco quién eres. Yo te conozco solo por internet ya, y no sé cómo llegué hacia ti, pero igual por Google o igual porque alguien me recomendó algún post de tu blog o no sé, ujú, pero fue hace ya tiempo que yo he ido viendo cosas que haces, ¿no? Sobre todo online. Y bueno, me parece muy interesante porque no es fácil encontrar en España o en español a alguien que tenga conocimientos, ¿no? De la India y que haya estudiado allí, que nos pueda hablar de primera mano en mm, nuestro idioma de todas estas cosas que creo que es como bastante inaccesible y tenemos como, cuando miramos en internet o libros y demás, hay demasiada información, mm, pero es difícil como tenerla ordenada y entenderla, ¿no? Y además es un mundo tan amplio que tienes que querer entrar en profundidad, sin prisa, querer como saborearlo y también creo que es importante unirte a la mano de alguien que te ayude un poco en ese proceso, ¿no? No puedes como hacerlo autodidacta o, ¿no? O sea, claro, creo que es importante tener como alguien que te guíe. Y de hecho, yo, por ejemplo, cuando empecé a practicar yoga, como que había algo que sentí que me llenaba más que solo la parte asana, ¿no? Que es la parte física por la que casi todos los occidentales entramos en esa práctica, porque vivimos un mundo como muy rápido, denso, poco espiritual, ¿no? Y que no dedicamos ese tiempo como a parar ni a profundizar. Y es verdad que tenía ahí como algo que me llamaba mucho, mucho, mucho la atención y yo lo primero que hice fue pues mirar en internet, volverme loca y cada vez como que leía algo del yoga como que me perdía más. Era un poco como... ya, Y es verdad que he tardado muchos, muchos años en ir reconduciéndome, ¿no? He hecho muchas formaciones de profes, algunas muy malas, otras mejores. He ido encontrando a maestros por el camino pues que me han encantado, otros que no. De repente te encuentras pues a los más conocidos ahora, ¿no? Por las redes ujú, sociales y demás, que de ujú, repente hay algunos que también aparte de ser conocidos son muy buenos, otros que no. ujú, Entonces, bueno, ahí hay un poco de todo. Y nada, y esta charla por eso, bueno, la quería enfocar en tu especialidad, ¿no? Que es la historia y la filosofía del yoga. Entonces, si quieres, cuéntanos un poquito quién eres, de dónde sí, vienes, cómo empezaste con el yoga y bueno, sí, todo lo que quieras. gracias Lucía, Adelante. gracias. Bueno, has tocado varios temas en tu introducción que dan para mucho, Sí. pero en mi caso personal, pues en mi familia, yo nací en Argentina, eh, en 1979. Y mis padres ya estaban metidos en yoga en Argentina en ese momento, lo cual no era normal, ¿no? Porque estamos hablando de hace muchos años y en Argentina, una Argentina que de hecho estaba en dictadura incluso. Y era por un tío mío, de hecho, un hermano de mi padre, que había estado en India en su momento y había hecho como este cambio de vida
por encontrarse con un maestro espiritual y toda la historia espiritual india que está un poco romantizada, idealizada en Occidente, pues a él le pasó eso, a este tío. Y él volvió a Argentina, trajo esto para la familia, mis padres lo recibieron y se metieron de lleno con el yoga en sentido amplio, no solo posturas o respiración, sino la filosofía al completo. Y al poco tiempo nací yo y nació mi hermano. Y nosotros nacimos ahí en ese momento que era un entusiasmo absoluto por el tema. Nos pusieron los nombres indios, como Naren, que es un nombre indio que está en el DNI, digamos. Y entonces yo desde niño ya escuché de mantras o hablaba, si me ponían a meditar, hablaban de reencarnación, de la India, y yo pero a la vez que vivía en Argentina, ¿no? Con todo lo normal de un occidental en Argentina. Entonces lo bebí de muy niño. Y yo no entré por el asana, entré por lo otro, más por la filosofía, como un modo de vida. Y luego, y mis padres también hacían asana, pranayama, y por supuesto también hice eso, ¿no? Entonces, para mí era una forma de vida, no era un trabajo, ni era algo que había descubierto más tarde. Fui a la universidad, estudié periodismo, en Argentina también, porque me gustaba escribir, para resumir la historia, y luego de eso me fui de Argentina y me fui a Italia, he estado a Londres, estuve en India y terminé en Barcelona, porque tenía amigos en España, en 2007. Y desde entonces estoy aquí porque bueno, luego conocí a mi compañera Nuria Hansica y ya eso también hizo que nos quedáramos aquí por tantos años. Y ahí de a poco se convirtió como esa forma de vida en un trabajo porque empecé a escribir sobre eso. En un blog de 2008 estamos hablando sobre temas de India. Y tú estabas diciendo, ahora hay mucha información, y es verdad, pero en 2008 no había tanta. Yo, No. no hace tanto, estamos hablando de, bueno, 10, 12, 15 años como mucho. Todo lo que poco que había eran traducciones directas del inglés, o que los blogs generalmente replican, ¿no? Siempre encuentras la misma información una tras de Sí. otra y nunca sabes cuál es la original. Y lo que yo hice era simplemente crear algo inédito en español. No es que fuera mejor, pero era inédito, era algo que era en español. Entonces tuvo como su cierto público que se generó en el blog de Hijo de Vecino, que se llama, hijodevecino.net. Y a partir de ahí me fueron llamando de formaciones de profesores de yoga y yo fui escribiendo mis libros y de golpe ahora eso es a lo que me dedico, no solo como forma de vida, sino como profesión. Pero fue un proceso como muy, muy natural, es decir, no lo busqué y de hecho pensé que no iba a suceder, no quería eso, pero sucedió. Y entonces ahora hago eso, compaginar como tú harás en tu vida, como entiendes, ¿no? Lo que tú entiendes como tu forma de ver el mundo y de vivir, a la vez que es tu trabajo ahora. Ujú. Y lo de tus padres, que me queda ahí un poco con la duda, tu tío es tu maestro, ¿no? El que yo le vi en una tutoría que no me acuerdo de su nombre, pero es como tu maestro, ¿no? Que te guía en todo este camino, ¿no? Del yoga y demás. ¿Y Vale, tus padres son profesores de yoga, se dedican a esto o lo tienen solo como en su práctica? bueno, mi madre fue profesora de yoga muchos años, luego ya dejó de ser profesora de yoga, mi padre no era profesor de yoga, y mi abuela, que es la madre de mi tío y mi padre, ella fue profesora de yoga durante muchísimos años, 50 años, y dejó el cuerpo justamente este año, mi abuela ya muy mayor, tenía 102 años. Wow. O sea que en la familia había como esto del yoga estuvo presente y mis padres siguen siendo practicantes de yoga en el sentido amplio, es decir, van a India, hacen sus meditaciones, hacen sus rituales, porque tenemos un maestro que es indio. O sea, mi Ujú. tío es un referente muy importante para todos, pero no es como mi maestro en el sentido del gurú, sino Ya. como un referente, como alguien que le puedes pedir consejo, que yo lo hacía regularmente en épocas que cada semana hablar con él, que me aconseje, pero el gurú, lo que se llama el maestro, lo encontramos nosotros en el sur de la India ya hace varios años, varias décadas, y es a quien seguimos. Lo que pasa es que también abandonó el cuerpo este maestro. Por tanto, seguimos sus enseñanzas, pero él no está presente físicamente ahora. Ujú. Es curioso porque lo que has dicho, ¿no? Que 2008 que empezaste con el blog y demás, yo por ejemplo empecé a practicar yoga en el 2012
hace poco, bastante poco, Ujú. pero yo cuando empecé a practicar no conocía a ninguna persona que hiciera yoga y ahora es como que todo el mundo hace yoga y mira que fue hace poco cuando yo Ya, empecé. ya. Y yo empecé también por una tía abuela mía, que ella lleva haciendo yoga toda la vida, porque estuve en un viaje con ella, porque me llamó la Mm, atención, porque es una tía abuela, pues imagínate, con 70 y pico, 80 años, yo le veía hacer sirsasana o posturas así y decía, jo, es que yo solo querer intentarlo creo que me muero, ¿no? De todo. Y entonces me llamaba como mucho la atención desde la parte asana, pero también la parte como que yo le veía de calma y de tranquilidad y luego también a la vez de disciplina, de que cada día era por la mañana, de la meditación y todo eso era como, wow, ¿esto qué es, no? Y de hecho ella practicaba porque su padre, que es mi bisabuelo, él era tántrico. Y de mm, hecho él era pintor de mandalas también, él vivió muchísimo tiempo en Indonesia y entonces digo, ojo, a mí me llegó un poco por eso, así como un poco de rebote, porque yo no lo tuve tanto como tú en la familia, ni en tus padres, ni en ninguna práctica, sino que fue esa mi casualidad de yo encontrarme la primera vez con el yoga y digo, sí, fue hace súper poco tiempo y es verdad que ahora de repente ha habido como un boom y como que ahora el yoga todo el mundo lo hace, ¿no? Te ves a la gente por todos lados con esterillas, o yo aquí enfrente de la playa me veo casi que todos los días a gente haciendo yoga, ¿no? O meditando tal, y digo, wow. Y, y sí. nada, quería que nos contases un poco ¿qué crees que ha ocurrido con el yoga, ¿no? Cómo de repente todo el mundo quiere practicar yoga, ¿por qué? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista, que tú lo tenías integrado desde que naciste? Y también cómo quieres enfocar la parte de la filosofía y de la historia del yoga en la parte más práctica, ¿no? ¿Por qué es Ujú. necesaria, importante? Y por qué la debemos conocer, ¿no? No solo la parte como más física del yoga, que seguramente pues todo el mundo que empieza, la parte más espiritual igual a muchos no le llaman tanto la atención. Claro. Pues en cuanto al boom del yoga, a mí ni me parece bien ni me parece mal, mi opinión no cuenta, en realidad es como es, y yo le veo lo positivo, digamos, o sea, a cuantas más personas se interesen, aunque sea por dolor de espaldas, en hacer posturas, más posibilidades hay de que esas personas luego se interesen por la filosofía, por el camino interior, la búsqueda espiritual, o sea que para mí es una cosa buena, una gran posibilidad para que las personas tengamos como un poco más de desarrollo interior o de conciencia sobre cómo hay que vivir, y no me pongo como en un plan policial de decir esto es verdadero yoga, esto no, esto está bien o esto está mal. No me interesa eso porque siempre va a haber luces y sombras y es así la vida. Entonces yo le veo lo bueno y dentro de mi limitada capacidad hago la difusión del mensaje que considero que es como esencial, ¿no? Y que es que el yoga te tiene que dar mayor bienestar físico, sí, pero luego mental, energético, emocional y espiritual. Si la persona no quiere llegar a espiritual porque no está preparada, yo no tengo nada que decir, que se quede donde quiera, pero que entendamos que el yoga tiene un objetivo muy, muy profundo. Y tú lo Ujú, puedes limitar a distintos niveles según tus necesidades. Pero el verdadero objetivo del yoga es, por supuesto, el más ambicioso posible, que es liberarte del sufrimiento completamente. Como una forma de hablar es esa, ¿no? Autoconocerte completamente. ujú. Entonces, eso que quede claro, luego cada quien se frena donde necesita. Y yo no voy a venir aquí a decirle que está haciendo bien o mal. ¿Y crees que es más que se frena o que no están realmente preparados para entender todo esto, ¿no? Porque al final es algo súper complejo y que tienes que tener la mente muy flexible, sobre todo si eres occidental, para que todas estas enseñanzas las tomes y Claro. tengas ese interés, ese tiempo y esa capacidad también, ¿no? Ujú. De querer aprenderlo. Es una cuestión también del lenguaje. Por supuesto, no estamos preparados, es una forma de decirlo, pero yo prefiero decir,
no lo necesita. Ya, no es el momento, ya está. No es el momento. Entonces, tú dices, ay, ¿cómo puede ser que haya gente que no se plantee el propósito de la vida? No es que no lo necesita, está bien como está, Claro. punto. No, ese sería como una actitud más yógica en el sentido de no decir, ah, no está preparado. Yo sí Ya. estoy preparado, pero ellos no. No, aquí es, cada quien tiene lo que necesita. Ujú. Entonces, yo que siento una insatisfacción con la vida en general, necesito más, porque esta vida tal cual me la están vendiendo a lo mejor en la tele, no me da satisfacción. Entonces yo necesito más. Pero quien está satisfecho con lo que le dicen en la tele, por ejemplo, yo no tengo ningún inconveniente, ninguna objeción. Ujú. A mí me gusta mucho tu visión porque es verdad que esto lo has comentado en varios cursos, porque yo lo he visto mucho, ¿no? Que eh, por un lado, claro, yo por ejemplo, a mí la gente que me conoce y demás es más por la parte como más fea, entre comillas, del yoga, ¿no? Que es como las redes sociales, la foto bonita, no sé qué tal. Y luego, por otro lado, veo como a maestros como tú, que, que me encanta porque eres abierto y porque has decidido que, oye, me da igual que la gente venga al yoga porque le duele la espalda o porque quiere, porque está de moda, me da igual, pero la Mm, idea es que entren, ¿no? Pero es verdad que hay muchos maestros que son como más dogmáticos, ¿no? Y que todo este movimiento que hay como que lo critican mucho y lo ven como horrible porque no es el verdadero yoga. Y es verdad que yo creo lo mismo que tú, ¿no? Que creo que al final que más da por donde llegues porque igual no estás preparado o no es tu momento o oye, que no lo necesitas o que no todo el mundo está tan preparado o le interesa, ¿no? Y es igual de bueno y de hecho ahí entraríamos un poco a la parte que no es yoga también, ¿no? De estar juzgando a la gente porque no está en el mismo camino que tú o porque ujú, no tiene los mismos intereses espirituales que tú, ¿no? Y no por eso son personas peores que tú, ¿no? Porque ujú. igual, pues cada uno está en su momento, en su proceso, y hay que respetarlo y ninguno es mejor ni peor porque tú podrías estar ahí también y qué bien que tú estés en ese camino que a ti te esté ayudando, ¿no? Mm. Sí, Y sí, creo que está muy bien también que no todo el mundo tiene que hacer yoga o que si no haces yoga eres peor. no. Claro, ahora, eso, yo tengo, por eso este es como mi posicionamiento, pero entiendo lo que dice, porque hay muchos maestros que realmente quieren marcar la línea muy clara entre lo que es correcto e incorrecto, verdadero o no verdadero, y tampoco me parece mal en sí mismo, porque si uno considera que tiene que marcar una línea, también alguien en el mundo lo tiene que hacer, ¿verdad? O sea, decir lo que es y lo que no es. Yo tengo una personalidad que es esta, pero conozco a estos maestros, algunos los admiro o hasta tengo amigos así que son muy tajantes, ¿no? O el mismo Swami Satyananda, que es un monje y que yo lo sigo, que es un monje español, por tanto nos interesa por su cercanía, él es muy ortodoxo y es muy tajante y yo realmente Ujú. lo tengo como un gran referente. Él escribió el prólogo de uno de mis libros de hinduismo y claro, cuando él habla es diferente a lo que yo estoy diciendo, más flexible, digamos, pero yo lo admiro mucho y él tiene que hacer eso porque él es un monje ortodoxo y él tiene que marcar Ya, el límite para sostener la tradición. Y yo, como soy una persona occidental que no es monje y que además tiene unas influencias modernas, pues hablo desde otro lugar, ¿no? Y llego a otro público. Pero no es que yo esté bien o mal, o él bien o mal, sino que los dos puede ser, ojalá estemos bien desde nuestros puntos de vista. totalmente. Yo totalmente de acuerdo. El tema es que, por ejemplo, yo porque en mi experiencia, a mí lo que me ha pasado es que yo porque tenía mucho interés de querer entender, querer saber, querer estudiar con maestros que yo consideraba que eran buenos, independientemente de lo que me dijeran o no, pero yo me he encontrado como que, yo qué sé, por ejemplo, yo lo que más he practicado es Astanga Ujú, en las salas a lo mejor que te llegaban y eran muy, muy tajantes, muy antipáticos, muy si no practicas 6 días a la semana, pues no puedes estar con nosotros, como muy así, que yo decía, joder, porque yo
soy súper cabezota y quiero hacerlo, pero eso, por ejemplo, eh, lo trasladas a las personas occidentales, a muchas, y si te tratan así o te hablan así, es como que lo cortas. Y por un lado también, o sea, como que me digo, qué pena que algún maestro tan bueno y que pueda aportar tanto, que como que lo esté un poco cortando. Pero bueno, es verdad que hay de todo, ¿no? Que como tú, ¿no? Pues oye, pues yo tengo este maestro y a mí me da igual que sea más dogmático, cojo la parte que me interesa o entiendo lo que me interesa y cada uno tiene su público, es verdad, ¿no? Y ya está. Sí. Y cada uno tiene su papel y cada uno llegamos a donde podamos según cómo somos. O sea que bueno, sí. Hay, hay una cuestión cultural, por supuesto, la forma de transmitir de un indio no es la misma de un occidental, y eso también es cultural y es otro nivel. Y luego hay otra cuestión, que es que por supuesto hay muchos caminos, estilos, escuelas, por tanto, si no te gusta una, te puedes ir a otra, Sí, pero luego, entrando en lo filosófico, hay un criterio que es muy importante, que es, tú puedes decir, a mí no me gusta cómo da la clase este profesor. Por supuesto, si no te gusta, te hace sufrir, no, te sientes realmente incómoda, no te está ayudando, entonces te tienes que ir a otro lugar, porque no tiene sentido seguir ahí. Pero hay veces que sí te está ayudando, a lo mejor tú vas a Ashtanga, te gusta, en un nivel te sirve, pero hay algo que no te termina de convencer. Pero bueno, esa es la gracia del yoga, que haya algo que sea un claro, obstáculo claro, y que tú tienes que ver qué está pasando ahí para superarlo, porque si siempre es como a ti te gusta y siempre es como te gusta y te claro. gusta, para eso te vas a una spa de 5 estrellas a que te hagan masaje. Total, total, total. Entonces es normal que haya una cierta incomodidad a veces y está bien aguantarla dentro de lo razonable. Si se convierte en algo negativo, no, hay que irse, pero si no, hay que estar ahí a ver qué pasa. Sí, yo creo que eso es al final lo que te engancha del yoga, ¿no? Que estás aprendiendo al final, desde tu zona de incomodidad, desde que un profesor te diga cosas que no quieres escuchar, que te Sí, enseñe cosas, ¿no? Y que no va a ser siempre todo como tú quieras, súper bonito y la postura que tú quieras hacer y, ¿no? claro, claro. Sí. Sí, total. Mm, Es ahí donde la filosofía, volviendo a la pregunta, la otra parte de la pregunta de cuál es el enfoque que le damos, la filosofía entra en el yoga. Hagas postura, meditación, mantra, rituales, da igual. Lo que sea que hagas, la filosofía es básica, porque todas esas técnicas y esas metodologías que aprendemos tienen una base filosófica. Una base filosófica se refiere a una visión de cómo funciona la realidad. Y por eso hacemos esas técnicas. No las hacemos porque sí, no las hacemos porque está de moda, no las hacemos porque nos gusta. Por más que nos pueda gustar, no ese es el objetivo, hacer porque me gusta. No las hacemos porque nos hacen sentir bien, por más que me puedan hacer sentir bien. El objetivo es filosófico. Hay un objetivo de fondo que es liberarme de ciertas limitaciones. ujú. Limitaciones de mi personalidad, el sufrimiento que tengo, la sensación de insatisfacción, limitaciones físicas en algunos casos, limitaciones emocionales en otros casos, pero es una limitación lo que nos impide ser más expandidos, más plenos, plenas, felices. Entonces, ese es el objetivo filosófico y por eso hay todas esas técnicas que conocemos porque son más visuales, ¿no? Pero lo que está de fondo es filosófico. Y la idea filosófica en el yoga es siempre práctica, es decir, es una visión que se pueda aplicar para que te dé mayor plenitud. Si no logra eso, entonces no sirve. No es una filosofía sofisticada a nivel intelectual y nada más, sino que tiene que tener una aplicación clara y directa para que tú tengas mayor libertad o felicidad o plenitud, el nombre que tú le quieras dar, ¿no? De lo contrario, no sirve. Y solo hago una acotación en contraste con la filosofía occidental de los últimos siglos, que es la que uno aprende si va a la universidad o a la escuela o lee libros, Nietzsche, Schopenhauer, Hegel, por nombrar famosos filósofos. Uno ve las vidas de estas personas y muchas de esas vidas eran miserables, o fueron sufridas, fueron vidas de personas que a lo mejor murieron en un estado que no fue de plenitud. Si uno estudia las vidas de los filósofos, no digo todos porque la humanidad siempre tiene muchas variedades, pero en general, Ujú. estos filósofos lo que hacían era
usar su intelecto para explicar la realidad, pero sus vidas, en muchos casos, no son un ejemplo de plenitud. En cambio, los filósofos indios del yoga siempre son personas que son plenas. Si mires a Patanjali, mires a Shankara, a Ramanuja, a cualquier antiguo o más moderno que veas, tiene que ser un ejemplo de que es una vida plena que tú quieres tener. Yo no quisiera tener la vida de Schopenhauer o de Ya, Nietzsche. Entonces yo puedo idolatrar su obra literaria, pero yo no quiero vivir como ese hombre. Entonces, ¿qué tipo de filosofía es esa? Es una filosofía que no es práctica, es una filosofía que es meramente intelectual. La filosofía del yoga tiene que ser práctica, es decir, que cuando, como dices tú de tu tía abuela, tú la ves en un estado de calma, y eso es práctico, es que su filosofía le está trayendo algo práctico y cotidiano, tangible. Tú lo que quieres no es su visión de mundo, tú lo que quieres es su calma. total. Entonces, eso es muy importante. Por eso estudiar filosofía nos da claridad mental para aplicar en nuestra vida. ¿Y cómo recomiendas? Porque a mí personalmente me costó mucho, que supongo que será el camino igual, ¿eh? Pero cuando empecé estaba muy perdida, entonces no sabía ni por dónde tirar, ni hacia dónde ir, y por mucho que preguntase, pues tampoco. Por ejemplo, le preguntaba a mi tía abuela, pero claro, ella nunca, o sea, nunca ha sido como maestra, ni ha querido enseñar nada de yoga, ni nada, sino que lo tenía ella integrado, no sé por qué, supongo que por su padre. Pero ella, pues eso, me recomendó el libro de BKS Iyengar, de Luz sobre el yoga, que fue como mi primer libro de yoga, que me lo leí entero 1000 veces, pero no entendía nada al principio, ¿no? Era como, Eh, y aún así, era como lo único que yo tenía, ¿no? Para refugiarme, pero me costó un montón eh, poder empezar a estudiar, empezar a entender, pues no sé, los Yoga Sutras, tener interés más por la filosofía porque no la entendía tampoco. O sea, yo muy bien me compraba libros, pero no entendía absolutamente nada. Entonces, no sé tú cómo recomiendas una persona que de repente nos esté escuchando y haya hecho alguna clase de yoga y que le llame la atención, pues entender, saber más de filosofía. ¿Cuáles serían los caminos o los pasos a seguir? Ir a la India, encontrar un maestro, hacerlo por tu cuenta, hacer cursos online. Ah, no sé cómo tú recomiendas a lo mejor a tus estudiantes que hagan o que investiguen ellos por su cuenta o... ujú. Pues aquí otra vez hay una distinción entre el aprendizaje, en este caso de la filosofía que uno tiene de Occidente o que uno asume que tiene, y lo indio o lo yógico. Tú te lees un libro en la universidad, te hacen un examen, lo apruebas y se supone que ya tienes ese conocimiento. Es así de fácil en un sentido. Y si tú no lo entiendes es que eres tonto o que el profesor es tonto y que te lo ha explicado mal. Pero aquí no es así, en yoga es totalmente diferente. Tú lees el libro y lo puedes leer 10 veces y sigues sin entenderlo, pero no es porque seas tonto, es porque es un conocimiento que no es intelectual únicamente. Es un conocimiento que hasta que no se asienta y se digiere con la aplicación práctica a lo largo de bastante tiempo, sigue siendo como una cosa en el aire, hasta que tú lo realizas, ¿no? Lo concretas de alguna forma. Entonces eso lleva tiempo. Y es normal, es muy normal que uno pueda estar años leyendo, practicando, estudiando y no entender nada o sentirse un poco perdido, hasta que un día, como se dice en Argentina, te cae la ficha. ¡Pac! Y dices, ya está, entiendo esto y me Ujú. queda mucho por que no entiendo, pero bueno, vas entendiendo cosas. Pero eso el método es muy simple, escuchar la información una y otra vez y paciencia. No es Total. popular, la fórmula no es popular esta, pero No, no es es nada paciencia. popular. Claro, no puede ser de un día para otro. Tú dices, bueno, hago un curso, no, porque es muy bueno este curso, lo haces y ya está. No, haces el curso y No, a lo mejor sales peor que antes porque hay más total. información. Yo de hecho es lo que yo siempre digo, yo creo que el camino que yo estoy teniendo es súper normal dentro de una persona que le interesa el mundo del yoga, que le interesa la filosofía
Ujú, y digo, es que no hay ningún atajo, no hay ningún atajo y además es lo bonito también, ¿no? De poder como sentir que esas fichas te van cayendo de repente y las entiendes. Yo, por ejemplo, la primera vez que me intenté leer la Bhagavad Gita, bueno, que es que creo que no pasé de la quinta página, claro. digo, es que me va a estallar la cabeza. Y ahora es que ni intento leérmelo tampoco, digo, quiero que alguien me la explique, que Ujú, mm, tomarme como todo ese tiempo para entenderlo, integrarlo, ver varias fuentes y luego poco a poco yo ir eh, tomando lo mío, pero como de forma, lo que dices, práctica, ¿no? De poder entender esas enseñanzas y poderlas aplicar y poderlas utilizar, ¿no? Para mi día a día, porque al final eso es lo más bonito del yoga, que yo por ejemplo, que nunca he sido muy estudiosa de nada porque no me gustaba, no sacaba especialmente buenas notas ni nada. Es verdad que con el yoga, como lo veo que realmente tiene una aplicación tan práctica, y tiene tanto sentido para mí que me encanta aprender y seguir entendiéndolo y seguir dando pasitos y poco a poco y saborearlo, ¿no? Poco a ujú. poco. Sí, lo que dices de que te lo expliquen es fundamental, porque eso es muy Es fundamental. tradicional. Tú puedes comprarte el libro como el de Iyengar, lo vas leyendo y no te va a hacer daño, te va a hacer bien, pero tu entendimiento es limitado, porque es así, todos tenemos un entendimiento limitado y el entendimiento siempre se puede como ampliar. Entonces, la tradición del yoga habla del gurú, del maestro o maestra, pero no por simplemente una cuestión cultural o algo así, sino porque es indispensable tener a alguien que te vaya guiando ante lo que tú no conoces. ¿Cómo lo vas a aprender? Es como si tú te compras un libro, que lo puedes hacer, me compro un libro de tocar el piano y aprendo a tocar el piano de un libro. Claro que puedes, pero ¿cuánto vas a Sí, demorar? ¿Cuánto vas a demorar? El doble, el triple, que si tuvieras al profesor al lado que te dice, mira, do, re, mi, y tal y cual. Y para ti, que te noto que estás más lenta, haz esto. O tú que eres más espabilada, haz esto. Quiero decir, que te lo personalice además. claro. Esa es la gracia de tener un maestro, igual que en asana. O sea, yo podría hacer las posturas en mi casa solo, pero es mucho mejor si estoy con mi profesora o si estoy viendo el vídeo y te estoy siguiendo que si estoy solo inventándome las posturas. Total. Es evidente, es como es muy obvio, sin embargo nos cuesta aceptar que necesitamos un guía en el mundo espiritual también. Ujú. Y para estudiar los textos tradicionales ni hablar, porque no los entendemos, porque es un lenguaje muy distinto al que estamos habituados. Yo lo que veo también mucho es a mi alrededor, así en general, cuando hablo de yoga y demás, como que lo ven demasiado abstracto y como que la gente prefiere en general, lo que yo veo, pues al típico, lo que llamabas, creo que lo llamabas tú, lo del el neovedanta, ¿no? Así, Todos los maestros como más de el positivismo o lo enfocan todo como desde una perspectiva un poquito más que le quitan toda la parte espiritual y dejan solo como la enseñanza, que en realidad es lo mismo, pero como que necesitan hacerlo como mucho más simple. ujú. No sé, me gustaría que, ¿cuál es tu opinión con respecto a eso? De tener que ver como esa visión como que es mucho más simple, ¿no? Y si está bien o no, o si es un buen camino para empezar. Ujú. Sí, ¿O por qué crees que a la gente no, que a esa gente como que tiene tanta, como que necesita ponerle tanta distancia a la parte como más espiritual? ¿Por qué crees que hay esa, no sé, como que yo veo como a la gente un poco reacia, ¿no? A esos temas. Yo cuando hablo, por ejemplo, de Dios, de la devoción, como que hay un poco de, ¿no? Como que parece que la gente le tiene un poco como de manía a esos temas. sí, eso es un tema muy espinoso porque eh, de todo el mundo, sobre todo de Europa, es la zona geográfica más laica
y más laica, por no decir atea, actualmente del mundo. Entonces todo lo que tenga que ver con Dios y con religión, también por la historia de la Iglesia Católica y todas esas cosas, que hay como un rechazo a veces, la idea de Dios y de devoción genera rechazo. Entonces, como somos seres racionales, pero excesivamente ya racionales y le damos tanta importancia al intelecto, la enseñanza, como dices tú, que es correcta, pero que está despojada de todo contexto religioso, ritual, devocional, nos gusta más a los occidentales normales porque parece que va directo al raciocinio y nos atrae, intelectualmente nos atrae. Somos personas muy intelectuales, digamos, las personas modernas. Ya no somos ni físicas casi, somos intelectuales. Y ni tampoco somos emocionales a veces, ¿no? Entonces, solo intelectual. Me atrae tanto, me gusta tanto la idea de que hay un ser absoluto, que no es ni un ser, como una realidad absoluta que es impersonal y que ya está todo ahí, que me encanta la idea. Y me gustaría pegar un salto a eso, que es la visión filosófica más sofisticada. Eso es lo que le llaman neo-vedanta, ¿no? Como decir que todos somos uno en una abstracción absoluta, que para el intelecto es muy atractivo. Pero a nivel práctico, no sabes qué hacer. Porque te dices, Ya. todos somos uno, todos compartimos uno, sí, me encanta. Luego sales a la calle, ves a tu vecino y piensas, no piensas que eres uno con tu vecino, lo miras y No. dices, mira lo que está haciendo con la basura, este que no recicla, no sé qué. O sea, no, lo ves como un otro, no como un uno. Entonces dices, ¿dónde está esa abstracción tan bonita en el nivel práctico? No la tienes. No la tienes porque tú no experimentas unidad en tu vida, experimentas siempre separación. Ujú. Entonces, por eso necesitas trabajar desde lo más básico, que son las reglas éticas, a la devoción. Porque si tú pudieras sentir devoción y amor por todo, se acabaron los problemas. Pero no nos gusta eso, en general hablo. Entonces, todo este camino más práctico, ético, devocional, en el yoga es muy importante, muy Ujú. importante. ¿Y crees que para justamente conseguir los objetivos del por qué practicamos yoga, hay que estar dispuestos, ¿no?, a entrar en esa parte devocional? Porque si no es raro, difícil llegar. Es difícil llegar. Lo dice Krishna en Bhagavad Gita, lo dice en Porque es distintos como que textos. falta contenido, falta entendimiento, ¿no? Porque la teoría es muy bonita de todos somos uno, pero luego es verdad, en la práctica luego no es así. No es así porque tú no lo estás viviendo así. Entonces tú puedes ir por ahí diciendo todos somos uno, pero tu forma de vivir y de pensar es de dualidad, de separación. Entonces, primero hay que trabajar esa parte que se llama purificar tu mente, purificar tu visión. Y para eso sirve la filosofía también, porque te empieza a Ujú, hablar de cómo es la realidad y tú empiezas a entender y luego lo aplicas, obviamente. Cómo te comportas, cómo hablas, etcétera, cómo comes y todo eso es fundamental. Entonces, nos gusta ir a lo más ideal, porque somos muy intelectuales y también un poco en un sentido así como fantaseamos. Ay, a mí me ujú. gustaría iluminarme, pam, así con un chasquido de dedos, porque todos somos uno, pero no quiero hacer nada en el camino, quiero pegar el salto, digamos. Y no es así, es como con todo, tú no puedes pegar el salto, como vas a tener que hacer primer grado, segundo grado, tercer grado. Total. Yo creo que estamos demasiado, por lo menos en Occidente, ¿no?, que influenciados porque todos tenemos que ser productivos, todo tiene que ser rápido, todo tiene que conseguirse en el menor tiempo posible, tenemos que ser súper eficaces en nuestras vidas, en nuestros trabajos, positivos. Entonces, yo creo que todo eso que nos traslada, en todo momento, todos los mensajes de nuestro alrededor, son muy contraproducentes con el otro camino, ¿no?, del yoga, que al final es un camino lento, poco atractivo, que da sus frutos con mucho, mucho tiempo, incluso en otras vidas, ¿no? Incluso en esta ni siquiera lo vamos a ver. Que se ve el tiempo también como nosotros lo vemos como más lineal, cuando en India es más cíclico. Mm, Y entonces como que yo creo que flexibilizar nuestra mente hacia esos nuevas teorías de la vida ujú, como que nos cuesta mucho. claro, sí, sí.
Por eso es tan importante el primer paso, que es escuchar. O sea, si tú quieres cambiar tu visión del mundo, si crees que la quieres cambiar porque sientes cierto vacío, cierta insatisfacción, crees que puede haber algo mejor, entonces lo primero que tienes que hacer es escuchar las opciones que hay, porque no las vas a inventar tú. Claro. Tienes que escuchar. Y escuchas lees los libros de los maestros, vas a tu profesor o profesora que te enseña, vas al curso, lo que sea que hagas, que te dé esa información. Eso todavía no es conocimiento, es información. Tú recibes información, pero de tanto escuchar, la información se convierte en conocimiento. Una vez que tú la asimilas, ¿verdad? Y que la empiezas a aplicar, para que sea conocimiento en el yoga, tiene que ser aplicado. Si no, no es conocimiento, es información. Ya. Y eso requiere tiempo. No se sabe cuánto. Algunos es un mes, un año, 10 años, pero requiere tiempo, paciencia. Y eso también requiere constancia, por supuesto, y una cuestión clave, que esto es para todos los practicantes, seamos de hace poco, de hace mucho, que es confianza. O sea, tú pasa un mes, un año y no ves resultados muy, muy grandes a lo mejor y te tiras atrás o te bajoneas y no quieres hacerlo más. Tienes que tener confianza que si mantienes va a llegar eso que estás buscando. Total. Entonces eso es lo que se requiere, paciencia y confianza. Vale. Te quería hacer algunas preguntas que nos han hecho. Muy Algunas bien, son como demasiado densas, pero bueno, las podemos contestar así un poco en resumen. más en resumen, sí. Claro, porque, por ejemplo, hay una persona que me pregunta que si el objetivo del yoga es la iluminación, pero todos a la vez ya somos de alguna forma Dios, ¿no? Y ya tenemos esa esencia. Ujú. Que ¿cuál es el objetivo de la vida? ¿Por qué y para qué nos materializamos en un cuerpo físico? ¿Qué sentido tiene? Claro. Claro, es una muy buena pregunta filosófica. Es decir, si ya somos todos un espíritu dichoso y completo, ¿por qué tenemos que pasar por todo esto si ya somos? O Claro. sea, ¿cuál es la gracia? O incluso la pregunta ya sería, ¿por qué Dios crea un mundo si ya somos hijos de Dios y ya somos pura luz? ¿Qué necesidad de pasar por esto? Pues, para hacer la versión corta, la respuesta india a esto es no lo sabemos. A diferencia de la filosofía occidental, que ha buscado respuestas intelectuales, que por supuesto siempre fracasan, la tradición india dice, no lo sabemos realmente, es un misterio. Algunos dicen, es un juego de Dios, es el sueño de Dios, es el baile de Dios. Todo esto es un baile cósmico, muy bonito, muy poético, pero no lo sabemos, es un misterio y como tal tenemos que admitir que no lo entendemos. Y solo lo vas a entender, esto te dicen, cuando te ilumines o cuando llegues a la liberación. Y ahí lo vas a entender y se acabó. Pero mientras tanto no lo entendemos. Lo que sí sabemos, y ahí viene lo bueno, lo que sí sabemos es cómo llegar a resolver el misterio. Es decir, si sigues las técnicas del yoga en este caso, vas a llegar, porque lo han hecho otras personas. Muchas personas ya lo han cumplido. No eres el primero, digamos. Entonces, es un misterio, acepta que tu mente limitada no lo va a saber nunca, y con esa humildad sigue este método que te estamos diciendo y vas a llegar a la respuesta. Pero es una respuesta como interna, no una respuesta intelectual. Qué bueno. Lo bueno es que quienes quieran saber la respuesta ya saben cuál es el camino. Claro, Por lo menos no claro, estás perdido. sí. Qué bueno. Y otra que justo viene a cuento con eso, que si crees que vivimos en una simulación, entonces, como en una especie de Matrix. No, hay muchas teorías en las escuelas filosóficas de la India, pero entiendo este punto que tiene que ver con una escuela específica que habla de que el mundo es como una ilusión, o como incluso la película Matrix está basada en parte, los guionistas, en las ideas de la India. En los créditos finales de uno de los 3 Matrix originales hay un mantra indio de la Satoma que está cantado con música Ah, techno. qué bueno. Si buscan la banda sonora de
Matrix, yo no creo que no es la primera, pero no me acuerdo, en los créditos finales hay una música techno con un mantra indio, que es el Asatoma Sadgamaya. Ujú. Entonces, no, la idea de que el mundo es irreal o que es una ilusión o que es una simulación está mal entendido. El mundo es irreal únicamente cuando tú te ilumines. Entonces tú vas a ver el mundo como que era irreal. De la misma forma que cuando tú eres adulto ves los problemas que tiene un niño y dices, estos problemas son de Ya, reírse. Mira por lo que se está enfadando o se está poniendo triste, porque se le ha roto el juguete o porque le han quitado el caramelo. Los verdaderos problemas, dices tú, son ganar el dinero para trabajar y sostener esta familia, ¿no? Piensas tú cuando eres un adulto. Pero luego cuando te haces más mayor y tienes 70 años o 80 años, piensas, el verdadero problema no es el dinero, el verdadero problema es la salud. Fíjate cómo se me está cayendo el cuerpo. Y así cada quien ve el ya, mundo desde su punto. No es que lo otro es irreal, simplemente que desde un punto de vista superior, lo anterior o más bajo parece como más ilusorio. Es eso lo que quiere decir cuando se dice el mundo es ilusión. El mundo es totalmente real, por eso sufres y disfrutas. Pero cuando lo veas desde la perspectiva espiritual, podrás decir que es un poco como un sueño, como que tiene cierta apariencia irreal. ujú, qué bueno. Ujú. A ver, ¿cómo incorporar la filosofía en nuestra vida diaria? Bueno, primero tienes que conocerla. O sea, ese es el primer paso siempre. En todas las escuelas filosóficas tienes que escuchar, si no, ¿cómo lo vas a incorporar? Es como si te dice, ¿cómo incorporar una buena dieta, una buena alimentación? Bueno, entérate de cuál es, tienes que saber los datos, no puedes empezar a comer bien si no sabes qué es comer bien. Pero serviría, por ejemplo, claro, en una clase de yoga igual no es suficiente, ¿no? Porque no, bueno, o podría ser un comienzo, ¿no? También Claro, bueno, también depende qué clase haces. Si tú en tu clase, tu profesora 5 minutos habla de algo, o durante la clase está hablando ya de es un cuestiones, comienzo, eso es el comienzo y esa es la, ¿no? Cuando alguien dice, el profesor dice, bueno, date cuenta que tus pensamientos no son tú porque van pasando o algo así, eso es pura ya filosofía. estás, total. Este es, Entonces, sí, esta es otra pregunta también relacionada, pues, ¿que dónde y cómo recomiendas estudiar textos sagrados, las Upanishads, la Bhagavad Gita? eso siempre con un maestro o con un profesor o con alguien que ya lo haya estudiado. Entonces hay muchas opciones desde presencial a online. No voy a recomendar ninguna, digamos, te puedes ir a India y si hablas inglés sobre todo y vas a India, vas a encontrar ahí a alguien muy tradicional, pero hay tradicionales en España mismo, como nombré antes a Swami Satyananda, que es de un linaje tradicional y tú puedes estudiar con él en presencial o en online. Y otras distintas escuelas online como hay cada Contigo. vez más. Yo tengo una y hay otras, cada vez hay más, ¿no? Y en inglés hay muchas más. Entonces, lo importante es, personalmente creo que hay que estudiar con alguien que no solo tenga una formación académica en indología, sino que además tenga un acercamiento tradicional. Es Sí. decir, que tenga la versión de la India tal como se fue transmitiendo durante mucho tiempo. La visión Ujú. académica es muy útil, yo de hecho la uso también, pero no es suficiente porque se queda otra vez en la parte puramente intelectual. Y la Ya. tradicional, en cambio, es mucho más real en el sentido de que lo aplica y es más efectiva a la hora de cambiar tu vida. La académica solamente es efectiva a la hora de darte información para que tú, bueno, Mm. tengas conocimiento intelectual. Sí, volvemos un poco a lo mismo, que al final nosotros tenemos la necesidad de saber cuándo nació, cuándo murió, qué fecha fue esto, lo Mm, otro, por qué, cuál es la explicación científica de una cosa o de otra. Y es que para abrirte al mundo de la filosofía de la India y entenderlo de verdad y querer integrarlo, todo eso lo tienes que dejar un poco de lado, que no pasa nada por también tener la referencia, ¿no? Como dices, más académica, pero lo tienes que dejar un poco de lado y abrir un poco más la mente porque hay muchas cosas que no se pueden entender así, ¿no? De racionalmente. Mira, yo hice un peregrinaje a India hace 3 o 4 años y fuimos a ver las supuestas tumbas de Patanjali.
Patanjali el sabio, en el sur de la India. Ujú. Resulta que hay 2 tumbas, en 2 templos diferentes. Entonces, para un occidental automáticamente le hace ruido. ¿Cómo que hay 2 tumbas? O sea, no puede haber 2 tumbas. ¿Cuál es la No verdadera? podría ya ni ir, yo creo, ¿no? Ya es como, ya no voy, no voy. Esto es mentira. O bien una es verdadera y la otra es falsa. No puede haber 2 tumbas. Entonces, yo estaba en India y tengo ahí gente india que vive ahí, que son amigos de años y tal, y entonces le digo, voy a ir a ver las tumbas de Patanjali, y digo, ¿y tú qué dirías de que hay 2? Le digo como a ver si él me da alguna respuesta, ¿no? Y él me mira como diciendo, ¿qué me estás preguntando? Y dice, era un sabio iluminado, que como has leído en Yoga Sutras puede tener 2 cuerpos, 3 cuerpos, o sea, podía duplicar cuerpos, si tú crees en todo lo que dice el texto, te puede duplicar cuerpos, tiene un cuerpo energético, tiene un cuerpo físico, se podía, digamos, estar en 2 sitios a la vez al mismo tiempo. Por Como a tanto, cuento de qué viene esa pregunta, ¿no? claro, no tiene nada de raro, o sea, sería lo más normal que haya 2, 3 o 5 tumbas. Y tú te quedas así como, ah, vale, para un indio esto es muy normal, porque lo han Ya, bebido así desde niños. Para un ya, occidental, en cambio, choca. ya. Es como cuando vas a la India, que a mí me chocó mucho también la primera vez, cuando preguntas algo y te dicen sí, y te hacen así con la cabeza, y Claro, te quedas como, ¿qué? claro, Pero pero con, sí, o así, sí, o no, y te quedas ahí como rayado y dices, pero que sí o no. Mañana voy, mañana vienes a casa a arreglarme no sé qué, y te dicen, sí. Y ya dices, vale, da igual, es mejor no haberle preguntado. O también a mí me gusta mucho cuando tú empezaste con el, que de hecho creo que en el curso tuyo de filosofía y de historia, en el módulo cero, creo que era cuando lo primero que hablas es de las respuestas posibles que hay a todo lo que va ocurriendo a nivel histórico y filosófico en la India, ¿no? Que hay 4 respuestas posibles, ¿no? Que no es como en Occidente, que es o sí o no, claro, sino que es sí, no, sí o no, sí y no. claro, Y, claro. y cuando vas a los ejemplos dices, claro, es que tiene todo el sentido. Ujú. Sí, claro, nosotros siempre estamos en la dicotomía verdadero-falso y Sí, sí, aquí se total. agrega otra que es verdadero y falso al mismo tiempo, es decir, 2 opciones que son opuestas pueden ser válidas dependiendo del punto de vista, y luego otra que es la que es ni verdadero ni falso, ni sí ni no, está más, es lo del misterio que hablábamos, está tan más allá de nuestra mente que no puedo decir ni sí ni no. Ya, ya, Mm. ya, ya. Bueno, esto es desde la lógica india, hay que explicarlo con más tiempo quizás, pero para que Sí, se... hay, bueno, quien lo quiera profundizar más que lo vea en mi curso, pero es súper interesante porque de repente te vas viendo como yo, por ejemplo, me sentía pues como se puede sentir de repente, o sea, dejas de tener como esa parte tan egoica o de querer ser como tanto el centro del universo y de Mm, repente te das cuenta que puedes ver como todo desde una perspectiva como mucho más pequeña, pero a la vez como más humilde también, y es como, pues de repente, la realidad que vas a ver tú no es la misma que a lo mejor ve un perro, o ve una planta, o ve una piedra, y lo mismo hacia arriba, ¿no? ¿Cómo ujú, nos vamos a pensar que no hay otras realidades o otra perspectiva de ver las cosas y cómo vamos a pretender entenderlo? Es ujú. imposible, Claro, porque nuestra mente no da para más. Entonces, como que a mí me gusta mucho la filosofía porque te coloca de verdad donde tienes que estar, en la realidad donde vivimos, exacto, está muy bien lo que dices, sin porque querer no ser el dueño de ella, ¿no? No eres el dueño. sí, bueno, vivimos en esto que, ¿no? que es como antropocentrismo, creemos que todo vemos desde el punto de vista humano, pero ya no se trata solo de animales o plantas, sino lo que dices, que ahí puede haber realidades superiores como los dioses o ángeles o Claro, demás, que también ven desde ahí. Claro, si no aceptas esto, entonces no lo entiendes. claro. Pero volviendo a la primera pregunta, hubo un devoto que fue al sur de la India a ver a este maestro que teníamos nosotros en el sur de la India, Swami Premananda, que ya abandonó el cuerpo, y le pregunta, esa misma pregunta que tú hiciste, que te habían hecho aquí por las redes, ¿por qué Dios creó el mundo? Sí, ¿por qué pasamos por todo este proceso? ¿Por qué creó el mundo? Y entonces el maestro responde algo muy interesante y le dice, tú has venido a esta India aquí y tú
estás preguntando por qué Dios te creó. O sea, tú que estás diciendo que eres una creación de Dios, te pones en un rol de decir, a cuestionar y decir, ¿por qué me creó Dios? A ver, ¿por qué creó Dios? Y la respuesta es muy simple, para que preguntes. Eso es todo. Dios te creó para que preguntes, ¿para qué te creó? Obviamente no es ¿Y satisfactoria la respuesta. cómo se quedó por eso? Claro, no es satisfactoria, pero te da una idea de cómo es o sea, la gracia de la vida es justamente descubrir cuál es la gracia de la vida. Claro, total. Sí, porque si no, ¿para qué estás también aquí, no? Es otra pregunta. Si ya te lo sabes todo, ¿qué haces aquí? Claro, es como que quieres decir, yo no quiero pasar por esto, yo ya quiero estar ahí donde tenía que estar. Ah, no, no, para eso estás aquí, para tener que pasar por esto. Esto es como un niño que dice, yo ya quiero ser mayor para hacer lo que yo quiero. Y tú le dices, no, mira, disfruta de ser niño, porque cuando seas Claro, mayor ya vas a ver que vas a querer volver a ser niño. claro, claro. Qué bueno. Vale, ahí tengo como 3 preguntitas más. Ok, ¿Los yogis creen en la astrología? sí, ¿Qué tiene totalmente. que ver el yoga con la astrología? Bueno, digamos que tradicionalmente el Jyotisha, que es la que se llama astrología védica, la astrología védica que está basada en los textos védicos antiguos no es lo mismo que la astrología occidental, comparte muchos aspectos, pero hay otros en los que no comparte porque miden los astros de distinta manera, tienen otro concepto astronómico a veces. Entonces, la astrología está muy relacionada con yoga en el sentido de que cada acción tiene una reacción, lo que llamamos ley del karma, y todas las personas tenemos como un mapa kármico, es decir, una serie de experiencias, situaciones y demás que van a suceder en nuestras vidas o que han sucedido y que están determinadas por nuestro propio karma, nuestras acciones. Y eso se refleja en los astros. Es decir, yo no soy experto en ese tema, pero lo que conozco lo explico así. Al ver los astros, los buenos astrólogos pueden ver el mapa de tus karmas. ¿Por qué? Porque en el momento de nacer, sobre todo, una persona, los astros están en unas ciertas posiciones y no es que los astros determinen lo que te va a pasar en tu vida, sino más bien un poco al revés. Tu propio karma se ve reflejado en los astros porque hay una conexión tan grande entre el macrocosmos y el microcosmos que tu propio karma individual se ve reflejado en el cielo. A ese nivel Ujú, estamos hablando de que hay una relación de unidad en este misterio cósmico, ¿no? Pero no es que los astros total, determinen. Entonces cuando se dice, uy, Mercurio está retrógrado y no sé qué, prepárense, no necesariamente es así para todos, porque claro. cada quien tiene su propio mapa. Ujú. Y ese Mercurio va a depender de muchos otros factores. Yo, por ejemplo, que hice un curso de astrología y yo pensando que era como algo muy fácil y como muy, bueno, me interesa, venga, lo voy a hacer y me quedé como totalmente más perdida todavía, ¿no? Es como un mundo Sí, bastante complejo, pero me gustó mucho entender esa parte, ¿no? De que obviamente todo afecta, ¿no? Y el macrocosmos pues nos afecta directamente, pero es verdad que todo el tema de la carta natal y todo eso es como que establece como, o sea, como que te da alguna pista de cuáles son tus tendencias más naturales, ¿no? De forma de actuar, pues con respecto, por ejemplo, a los karmas que vas acumulando y demás, pero realmente no determina nada, sino que es como un mapa que lo tienes ahí, que lo puedes utilizar y que lo tienes que saber adaptar y proyectar a ti. O sea, no es como algo como que te leen las cartas y te vas a morir o te va a pasar esto y vas a ser agresivo y vas a tal, sino que te da como algunas herramientas para poder trabajar en ti mismo, ¿no? Es otra herramienta de autoconocimiento más. sí, claro, y por supuesto depende el astrólogo o astróloga y su interpretación puede variar, por tanto, nunca es exacto, sino que es una Claro, tendencia que tú tienes es una que tendencia. ver de aprovechar a tu favor de alguna manera. Ujú. Vale. Aquí hay otra pregunta que, bueno, que igual también en uno de tus cursos lo respondes más ampliamente, pero ¿cuánto hay de mito y de realidad con respecto a los dioses? Pues todo de realidad.
Esto ya sé que le decimos mitología, hay todo un debate sobre esto porque la palabra mitología implica como que hay cierta falsedad, como que es como los mitos griegos, ¿no? Como que ya los dioses griegos no existen, ya nadie cree en Neptuno ni en Zeus, o bueno, porque es como que ya quedaron atrás con otra civilización que cayó. Sin embargo, los dioses hindúes siguen vigentes porque la civilización hindú sigue vigente y la tradición hindú considera que los dioses hindúes son absolutamente reales. Es decir, existen, tienen sus planos de existencia y ocupan funciones y acciones en el mundo que por supuesto la mayoría de personas no vemos o somos inconscientes de eso, pero desarrollando cierta devoción y ciertas prácticas se puede estar en relación con los dioses. Esto cree la tradición hindú y en la tradición del yoga también. Ujú. Yo con respecto a esta pregunta os recomiendo mucho si queréis profundizar en los cursos que tienes de la mitología hindú y de los dioses, tanto el ciclo cósmico, ¿no? Claro. De la Trimurti como los dioses en la tierra, creo que te explica mucho eso al final. Sí, Y además gracias. creo que son súper interesantes todas las historias, ¿no? De todos los dioses y la aplicación práctica me parece también muy la puede entender todo el mundo, ¿no? Y por qué se adora a qué Dios y qué sentido tiene y qué sentido tiene también que haya tantos dioses. Sí. Entonces yo creo que se puede entender muy bien y además es muy bonito y entretenido, ¿no? Es muy bonito. Claro, las historias sagradas a todos nos gustan, pero el factor aquí es que nos ayuda a desarrollar esta devoción que decíamos, que significa devoción o amor por lo supremo, por lo divino, para entender que no somos un individuo que va a regular todo, sino que justamente tenemos que tener humildad y ver que hay algo más grande, sean los Total, astros, sea el karma o los dioses que sí, también regulan, y que entonces eso te da una posición buena en yoga porque es que tu ego se hace más pequeño y puedes contemplar la grandeza que está ahí. totalmente. Y a mí me ha encantado también eso de poder contextualizar nuestra propia realidad, por ejemplo, y nuestra cultura. Por ejemplo, en mi caso, yo he ido a un colegio de monjas, el cristianismo, el pecado, Dios, y Mm, he visto también toda la decadencia de la iglesia porque la gente es tan reacia y como que me ha ayudado a entender, a aceptar y también a valorar también, por ejemplo, la historia de Jesucristo como otro claro. avatar más de Dios por ejemplo, cómo se parece la historia, por ejemplo, con Krishna. Ujú, ujú. Digo, wow, y es súper bonito entenderlo y darle, darte la oportunidad de poder ver todo con un poco de conocimiento, ¿no? No de opinar y decir, esto no me gusta, los indios estos no tienen ni idea. Oye, pero Ujú. infórmate primero, ¿no? Y entiéndelo también a nivel incluso histórico, o sea, aunque seas Sí, más racional, incluso también con eso lo puedes debatir en tu mente y intentar entenderlo, porque todas las historias que hay de todos los dioses hindús, muchísimas son anteriores a Cristo, ¿no? Y entonces me gusta mucho también cómo se ve todo eso desde una visión mucho más global. sí, sí, sí. Mm, Es muy útil relacionarse mm, con la idea de los dioses, sí. mm. Pues a ver, hay una preguntita más. ¿Los siris son realmente vistos hoy en los alumnos? Los siddhis, los poderes. Bueno, ahí los siddhis es la palabra técnica para los poderes sobrenaturales, es decir, se supone que practicando yoga uno desarrolla ciertos poderes o capacidades sobrehumanas o sobrenaturales como levitar o como leer la mente de otro o como cambiar de tamaño el cuerpo. Por eso decíamos que en las tumbas esas que hablábamos de Patanjali en la India, el sabio Patanjali, que tenía estos poderes, él podría haber hecho lo que quería con su cuerpo. En los alumnos, no sé, ¿no? Yo no sé, yo no los veo, pero no los veo en mí tampoco. Digamos, tal como los presenta la literatura clásica, hay debate de si son realmente poderes
literales o eran simbólicos de otra cuestión más profunda. En cualquiera de los casos, se experimentan de forma privada, supuestamente, y uno no debería ir por ahí mostrándolos, en caso de tenerlos. Solo los puede compartir con su maestro espiritual o con alguien que realmente te entienda, pero yo no voy a, si yo puedo levitar, no voy a ponerme a levitar en la calle, porque eso sería contrario a lo que te enseña el yoga, no solo por el ego, sino porque te va a dar problemas estar levitando en la calle, eso va a te va a hacer perder tu práctica espiritual, en lugar de favorecer te va a arruinar, porque van a estar sacándote fotos, lo que sea. Ya. Entonces, si alguien tiene CDs, quizás ni lo muestra, pero claramente existen, y sin duda existen grandes maestros, yo no sé si los alumnos, pero grandes maestros que yo he visto, incluso a mi maestro que ya abandonó el cuerpo, como digo, demostrar CDs. Demostrar CDs no es lo mismo que estar iluminado. Por tanto, la iluminación, el autoconocimiento espiritual profundo es mucho más valioso que tener poderes. Por más que a todos nos interese más tener poderes a veces. Mi maestro, en este caso él, tenía las dos cosas. O sea, era un santo, un sabio, autoiluminado, ¿no? Pero tenía poderes también, como muchos, y los mostraba en ocasiones particulares, en privado, quiero decir. Y yo tuve la suerte, yo y muchas otras personas, de verlo. Por tanto, no tengo ninguna duda de que existen los siddhis. Wow, qué interesante. Mm. Mm. Me dan ganas con esta conversación de cogerme, irme a la India, pero No es el bueno, momento, no es el momento. no es el momento. También se puede hacer desde casa. A mí también. No es tan romántico, pero No, sí, sí, claro. sí. De hecho, hablando de siddhis, o sea, yo conozco casos de devotos, volviendo a la pregunta, devotos, estudiantes, quiero decir, alumnos, si queremos decir así, de mi maestro, que han tenido, más que siddhis, han experimentado estas cosas en su casa, estando aquí en Europa, como que sucede algo que lo llamaríamos sobrenatural o milagroso, pero no porque tenga el alumno el poder, sino porque por la gracia divina sucede, por estar Ya. en contacto con el maestro. Ujú. Entonces sí, no Qué hace falta bueno. ir a la India, pero claro, a mí también me dan ganas de ir, aunque tampoco es mi momento justo ahora. Preparándonos para ser padres por tercera vez. Claro, exacto. O sea que Hay por... otras obligaciones y eso justamente también es la práctica, ¿no? De yoga. Sí, el mejor terreno de El trabajo. mejor terreno de trabajo, totalmente. Así nos vamos haciendo nuestro camino a la iluminación cada vez más cerquita. Pues nada, que me ha encantado todo lo que has explicado, todas las respuestas a todas estas preguntas tan importantes y tan profundas en las que se podría hablar horas Sí, y horas, ¿no? Al final son temas bastante intensos y claro, profundos. claro. Pero bueno, yo creo que seguro que la gente que escuche la charla creo que es muy interesante y te puede dar como un aliento a que si quieres empezar en este mundo, continuarlo, pues tener un poquito más de herramientas, porque a veces estás un poco perdido y saber un poco por dónde empezar o por dónde continuar. Sí, Y bueno, yo os recomiendo siempre que cuando os interesa algo, como todo, pues hay que investigar, hay que probar diferentes maestros, hay que probar, pues igual que diferentes disciplinas, ¿no? Cada maestro también, no a todo el mundo le va a gustar, cómo explica o cuál es su visión, al igual que los tipos de yoga, ¿no? También yo siempre lo digo, si no te gusta este profesor o este tipo de yoga tal, cambia. No hace falta quedarte como en lo primero que has encontrado, ¿no? Y creo que merece la pena esa búsqueda. Y al final es una búsqueda individual que por mucho que os recomendemos cosas o maestros o sitios, siempre tienes que ser tú,
guiado un poco por tu intuición, ¿no? El que decidas cuál es el camino Sí, que más te va. sí, sí, es Y así. yo creo que sí, yo por lo menos en mi experiencia o en lo que he podido vivir y demás, pues al final cuando te cuando trabajas en ello porque te interesa, pero a la vez te guías por tu intuición, va llegando, ¿no? Quien tiene que llegar a tu vida. Va llegando un maestro, va llegando un libro, va llegando un viaje en el que conoces a alguien. Entonces, todo eso va llegando, pero no es una cosa como automática, ni inmediata, ni rápida. Entonces, con lo que te vaya sirviendo, pues te vas quedando con eso. Y poco a poco, pues Sí, lo, sí, sí. y de todas formas, yo eso, os dejo pues todo tu contacto, tus libros, si quieres enseña tu libro. Bueno, tú has escrito 4 libros. 4 libros, pero bueno, el último que es este, que es El viaje del yoga, es el que da un panorama bastante completo de la historia y la filosofía del yoga para introducirse, digamos, en el tema. Entonces, por eso es quizás el más adecuado a nuestra charla de hoy. Y Ujú. luego tengo el otro libro de hinduismo y otros más, sí, pero bueno, lo dejamos por ahí Sí, apuntado. sí, yo os dejo tu web y también creo que es súper interesante el blog también, que cuentas un montón de cosas de todo. Sí, De sánscrito, de espiritualidad, de viajes, de yoga, de todo. Entonces, pues ahí también es ahí. una fuente muy buena y generosa por tu parte de compartirla, ¿no? De tu mano. Sí, gracias. Ahí hay como 500 artículos más o menos desde el 2008 justamente y fui escribiendo y hay, creo, hay 500 un poquito más de 500 artículos de todo tipo, cosas que te van a Ujú, interesar ujú. y cosas que no, pero bueno, hay mucho. Pero para quien no sepa por dónde empezar, ya tenéis mucho. Claro, sobre eso puedo decir una cosa final que decía mi maestro Swami Premananda, y es la espiritualidad es un océano, es como, como el océano del mundo, o sea, es enorme. Por tanto, no pretendas recorrerlo todo. O sea, si tú te metes a bucear al océano, no quieras recorrer todo, todo, todo el océano, porque no acabarías nunca, nunca. Entonces, está bien, como decías tú, ir probando porque tú necesitas conectar con algo, no puedes hacer lo primero. A lo mejor lo primero te sale bien, pero a veces necesitas probar, tener algún fracaso y luego encontrar lo que te sirve. Pero una vez que más o menos estás encaminada, hay que seguir ahí, no seguir buscando siempre. O sea, la búsqueda Ujú. siempre nunca acaba, porque es como el océano. Entonces, una vez que más o menos, ahí tienes que ir con fe, con constancia, con disciplina, que decíamos paciencia, confianza. Tienes que seguir ahí, porque si siempre estás buscando tener como, sabes, como un amor a primera vista y que todo sea fabuloso siempre, no va a pasar. Tiene que haber un poco de trabajo de mantenerse ahí. Totalmente. Es verdad que eso yo lo he experimentado también de querer como, cuando empecé con el yoga, como me gustaba tanto, quería saber todo, todos los estilos de yoga, todos los profesores, todas las formaciones, y ahora al revés, le digo a todo el mundo lo contrario, digo, está bien que a lo mejor la primera vez o la segunda no te encaje un profesor o una escuela o lo que sea, pero cuando veas que hay algo que ya que te encaja, quédate y hazlo tranquilamente, no tengas prisa tampoco de tener que tener todos los cursos, Claro. todos los libros. Y de hecho a mí me decían, pero ¿y solo recomiendas este libro o tal? Y digo, es que no recomiendo ni siquiera ningún libro. O sea, vete a una charla buena de los Yoga Sutras, por ejemplo, Mm, entiéndelos bien y luego a lo mejor te compras un libro o no, no hace falta, pero está de más. O sea, no hace falta tener tanta, tanta, tanta información porque te abruma tanto y que es que no puedes llegar a todo. Es lo que decías, que es como un océano, es que no tiene fin. ujú. Y está muy bien también, a mí me gusta mucho pues toda la parte de entender toda la filosofía, entender las religiones del mundo, entender como la globalidad de lo que ocurre, pero para luego también elegir, porque no puedes ser todo ni creer en todo, porque yo creo que te estalla un poco la cabeza, ¿no? Es como, está bien tener esa visión amplia, pero luego
dejarte guiar por lo que más te llama a ti. Y al final muchos caminos te llevan a cosas muy parecidas, aunque luego tienen cosas que no son iguales, ¿no? Pero que al fin y al cabo Sí, sí. Hay que, hay que seguir no unos tenem no criterios. no tenemos tanto tiempo para abarcar todo. Claro, claro. Entonces uno sigue siempre un poco su intuición, por supuesto, y a la vez está bien tener en cuenta estos criterios del yoga que decimos, ¿no? Como que hay que tener paciencia, que hay que escuchar, que te tiene que más o menos conectar, bueno, y va a llegar lo que tenga que llegar, que siempre es lo adecuado. Ujú. Pues sí, pues nada, pues, Naren, muchísimas gracias Mm, por este ratito tan profundo y bueno, tan interesante. Y nada, que espero que nos veamos pronto otra vez. sí, claro, nos veremos online, pero a lo Sí, mejor presencialmente sí. si sucede. Muchas gracias, Lucía, por la invitación. Espero que les Gracias a ti. sirva a quienes lo vean. Muy bien, pues muchas gracias. Un Namaste. Namaste.